Bueno, el día de hoy nos toca un tema que en general a todos los arquitectos les encanta y para mí también es un tema fundamental en cuestiones de eficiencia energética y de diseño bioclimático porque estamos trabajando con lo que es la ganancia solar directa, ¿sí? Ganancia solar directa le llamamos a todos esos aportes que provienen del sol de manera directa, a diferencia de la indirecta, que sería, por ejemplo, a través de la transmisión en un muro, ¿sí? La ganancia directa es la ganancia que se transmite por las superficies vidriadas. Como les dije, es la estrategia fundamental del diseño bioclimático para los climas fríos, ¿sí? Porque es la fuente de calor más importante que tenemos nosotros a nivel de la Tierra. Y es la que nos permite calefaccionar de manera gratuita, por decirlo de alguna forma, los espacios interiores. Gratuita en el sentido de que lo que estamos haciendo es disminuir al máximo la cantidad de energía convencional que necesitarían nuestros espacios para alcanzar una temperatura de confort, ¿sí? Ahora, es un arma de doble filo el tema del vidriado y de la ganancia solar directa, porque en las épocas calurosas de verano, inclusive del otoño, si los vidriados o las áreas están mal dimensionadas, a lo que llevan en general es a sobrecalentamiento de los espacios interiores, ¿sí? Y ese sobrecalentamiento se puede dar incluso en climas que son bastante fríos, como los del hemisferio norte, ¿sí? Existen muchos casos de edificios que por tener tanta área vidriada, ¿sí? El aporte de la ganancia solar directa lo que produce es sobrecalentamiento en las épocas de verano. Y eso significa cargas de refrigeración, o sea, consumos eléctricos para refrigeración también muy altos, ¿sí? Entonces, el vidrio hay que tenerle respeto cuando uno diseña y hay que verificar qué es lo que uno está buscando, si está buscando calefaccionar, dimensionarlo bien, pero siempre verificando que en las épocas calurosas o de mayor temperatura, eso no me produzca un exceso de consumo energético que me tira abajo todo el ahorro que yo pudiera estar haciendo en invierno, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a aprender es cómo interacciona la radiación del sol con los vidriados desde el punto de vista térmico, o sea, desde el punto de vista de la transferencia de calor, principalmente, ¿sí? Entonces vamos a terminar definiendo varias propiedades que van a ser importantes en relación con la transferencia de calor, ¿sí? Como por ejemplo la transmitancia, el factor de luz, el factor solar, digamos, una serie de factores, reflectancia, absortancia, son un montón de nombres de la óptica, yo se los voy a resumir y les voy a explicar cuáles son los más importantes cuando ustedes tengan que seleccionar un vidriado, cuáles son los que tienen que mirar y por qué razón son los más importantes, ¿sí? Si nosotros hubiéramos dado este tema hace 40 años, probablemente hubiera sido mucho más corto, porque la tecnología no pasaba de un vidriado simple, a lo mejor coloreado, pero hoy por hoy la tecnología avanzó tanto en la parte de los vidriados que hay un montón de vidrios especiales y de vidrios inteligentes que nos ayudan, digamos, a poder ser introducidos en el diseño para lograr edificios más eficientes. Entonces yo les voy a hacer un resumen de cuáles son esos vidrios especiales que existen, los que existen hoy y los que se están trabajando a nivel científico para dentro de unos años, ¿sí? Y cuáles son los que se aplican en los que nosotros hoy por hoy llamamos las fachadas inteligentes. Así que espero que sea un tema de interés para ustedes. Cuando haya algo que está, digamos, que no se entiende bien o que necesitamos que lo expliquemos de otra manera, me van parando y van preguntando, ¿sí? Bueno, acá como les decía, el tema del vidrio es algo que evolucionó, sobre todo en los últimos 50 años, muchísimo desde el punto de vista tecnológico. Los primeros edificios que se hicieron completamente vidriados en los años 70, si ustedes miran las imágenes,
de los edificios de los 70 y los 80, van a ver que los vidriados que se utilizan son vidriados en general oscuros, ¿sí? Tipo azulados, porque era la tecnología existente en ese momento. Estos edificios digamos, lo que buscaban principalmente era una cuestión estética moderna, ¿no? Y a medida que fue avanzando la tecnología y los años, el vidriado se fue incorporando cada vez más a los edificios e incluso a las viviendas, porque antes no se hubiera pensado una vivienda tan transparente como las que hay hoy en día. Y eso lo permite la tecnología de los vidriados que, bueno, tienen paños más grandes, que tienen sistemas de sujeción, digamos que han ido evolucionando con el tiempo, etc., ¿no? Entonces, acá hay, por ejemplo, en este último edificio, un edificio que está diseñado no solamente pensando en que la fachada sea transparente, en general las fachadas transparentes son cuestiones psicológicas que dan también una sensación de transparencia económica o empresarial, ¿no? A los edificios estos grandes. Y entonces acá este tipo de edificios ya está diseñado pensando también en una cuestión de aprovechar de la mejor forma posible la ganancia solar. Obviamente este edificio con esta fachada tan expuesta está ubicado en el hemisferio norte, ¿no? Y nosotros para nuestros climas tenemos que ver si este tipo de fachada va a ser lo suficientemente buena, sobre todo en climas que tienen altos niveles de radiación y que son calurosos. Este tipo de fachada puede generar muchísimos problemas en verano, ¿no? El vidrio no es solamente la ventana que nosotros conocemos, aunque en esta charla vamos a hablar mucho del tema de vidriados para ventanas, sino que también se puede aplicar a un montón de otras cuestiones arquitectónicas relacionadas con el diseño. Por ejemplo, acá hay una escalera hecha de vidrio estructural, ¿sí? Que hace unos años hubiera sido impensada. Pero nosotros en la charla nos vamos a dedicar específicamente a aquellos aspectos que tienen que ver con la transmisión de calor. Por eso no vamos a abordar este tipo de diseños. Entonces, concentrándonos en lo que a nosotros nos interesa. En general, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el porcentaje de ventanas que nosotros teníamos en la fachada de las viviendas de los años 70 a las viviendas actuales. Actualmente, digamos, podemos tener viviendas con 40 o 50% de área de pared que son áreas vidriadas, ¿no? Entonces el vidrio juega un rol muy importante en esa transferencia de calor. En general, para los climas, digamos, de Argentina o de Uruguay, sobre todo Uruguay en la parte del norte, más cerca de Brasil, el problema de las ventanas es que dejan pasar demasiada energía. Los vidrios que nosotros usamos, que normalmente son los vidrios simples claros de 3 o de 4 milímetros, o a lo mejor un DVH, dejan pasar mucha radiación solar y entonces producen estos problemas de sobrecalentamiento. Entonces, los vidriados a nosotros tiene, digamos, 4 funciones básicas que nunca las tenemos que perder de vista cuando hacemos los diseños. Una es la conexión con el exterior, que es una cuestión psicológica de conexión, que es muy importante y que se pide cada vez más. La otra cuestión es la iluminación natural, de la cual nosotros vamos a hablar un poquito, porque el tema de iluminación es todo un tema en sí mismo, el tema de iluminación natural. Nosotros vamos a abordarlo desde el punto de vista de las cuestiones del calor y de la transferencia de energía, ¿sí? Pero una de las funciones de la ventana es producir iluminación natural para reducir los consumos eléctricos y para tener un espectro de luz lo más parecido posible a la iluminación del sol, que es la que nos permite ver los colores como corresponden, distinguir, digamos, los objetos de la mejor forma posible. La tercera función de una ventana es el tema de la ventilación, la conexión entre el aire exterior e interior, ¿sí? Para favorecer o aumentar las renovaciones de aire. Y finalmente, la más importante de todas, el calentamiento de los espacios interiores. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con estas ventanas? Obviamente que ustedes ya han visto en la clase pasada, si la ventana es, por ejemplo, de vidrio simple, las transmitancias térmicas son muy altas, y entonces hay muchas pérdidas de calor por conducción y convección a través de ese paño de la ventana, ¿sí? Entonces son elementos que si tienen mucha área,
pierden mucho más, por ejemplo, que un muro de ladrillo hueco o que un muro de ladrillo macizo. Entonces los tenemos que tener en cuenta en los balances, en el balance global de las pérdidas de la vivienda. Y bueno, después tenemos el sobrecalentamiento que ya mencionamos, el problema de la degradación de las telas y de los colores detrás de la ventana por el tema de la radiación ultravioleta, y en cuanto a los problemas relacionados con la iluminación, un exceso de radiación por ventana termina produciendo deslumbramiento, ¿sí?, en los espacios interiores. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo funciona el vidrio desde el punto de vista térmico. Cuando nosotros tenemos la radiación solar, esto es muy, muy en general, después vamos a ir viendo parte por parte cada uno de las ramas que tiene este dibujo. Entonces, imaginemos un vidrio que conecta el exterior con el interior. Del lado exterior incide radiación solar, que ustedes ya saben calcular, digamos, los niveles de acuerdo a la orientación y al día del año y todo eso que ya hemos visto, y esa radiación solar tiene tres componentes, ¿no es cierto? Habíamos hablado que tiene el ultravioleta, que no lo vamos a desestimar ahora porque es poquita la energía, pero sí tiene luz y tiene calor en forma de radiación infrarroja. Esos dos componentes nos vamos a centrar nosotros hoy en toda nuestra charla, en cómo se transmite la luz y en cómo se transmite la radiación infrarroja a través del vidriado. Por eso acá la flecha me muestra, digamos, una transmisión directa, ¿sí?, de esa radiación solar, de esa radiación incidente que atraviesa un porcentaje este vidriado. Después, del lado interior, esta radiación que incide sobre los pisos, los techos, los muebles, se absorbe, ¿sí? Y lo que produce es un aumento de la temperatura de todas las cosas que están en el interior. Imaginémonos siempre invierno, aunque también es válido para verano. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar su temperatura, bueno, todos los cuerpos, ya sabemos, emiten radiación infrarroja, ¿sí? Y esa radiación se emite en todas las direcciones, inclusive en el sentido del vidriado, hacia donde está el vidriado. Pero ¿qué pasa? El vidrio tiene una característica muy importante, y es que es opaco a la radiación infrarroja, ¿sí? ¿Qué significa que sea opaco a la radiación infrarroja? Que cuando ese calor emitido por los cuerpos choca contra el vidrio, ¿sí?, no se transmite hacia afuera, sino que se refleja, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento de los invernaderos. En los invernaderos, si ustedes se lo imaginaran, digamos, si este fuera un vidrio de un techo, lo que producen es que la radiación solar que atraviesa el vidrio calienta todos los espacios del invernadero, y como la reemisión de calor no puede escapar, entonces queda atrapada en el espacio, ¿sí?, en el espacio interior. El mismo efecto invernadero es el que producen los gases de efecto invernadero. Dejan pasar la radiación del sol, pero no dejan pasar la radiación infrarroja, ¿sí? Sobre todo el dióxido el CO2 o el dióxido de carbono produce también este efecto invernadero, ¿sí? Y después tenemos una tercera forma de transmisión, que es la que habíamos hablado en la clase pasada, que se debe a cuál es la temperatura que hay entre la superficie exterior y la superficie interior del vidrio, y a la convección natural debido al movimiento de aire. Que yo aquí las dibujé en otro color para acordarnos que es, digamos, lo que ya hemos visto relacionado con el coeficiente de transmitancia térmica, que le hemos llamado U, o que en algunas normativas se llama con K mayúscula, transmitancia térmica, ¿sí? Ese coeficiente está relacionado con la conductividad térmica del material. No tiene nada que ver con lo que se transmite, digamos, de la radiación solar. Son métodos distintos de transmisión de calor, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un repaso desde el punto de vista térmico de esta parte del coeficiente U, porque es súper importante, y es la que me dice si un vidrio es aislante, es más aislante o es más conductor, ¿sí? Y después vamos a pasar al tema de la radiación. Entonces, bueno, yo en la presentación les fui dejando algunas diapositivas con muchas letras para que después ustedes la puedan leer y puedan repasar estas cosas de las que estuvimos hablando. Entonces, el factor U, o transmitancia, es un valor que siempre se da en las fichas técnicas de los vidrios, ¿sí? Ya sea vidrio simple, vidrio doble o vidrio especial con espejo de calor o lo que sea, ustedes siempre van a encontrar una columna que les dice la transmitancia térmica es tanto, ¿sí? Entonces,
Mientras más chiquita sea esa transmitancia térmica, más aislante es el vidrio. Acá hay 3 ejemplos de los muchos que hay, para que hagamos para que los recordemos a los valores. Por ejemplo, un vidrio simple de 3 milímetros, aproximadamente la transmitancia es 5,7 vatios por metro cuadrado. Mientras que un vidrio doble, un DBH, es 2,7. Fíjense que es prácticamente la mitad. O sea, bueno, un poquito menos de la mitad. O sea que 2 metros cuadrados de DBH pierden más o menos lo mismo que 1 metro cuadrado de vidrio simple, ¿sí? Entonces ahí está la ventaja del DBH. Yo puedo poner superficies más grandes y tener la misma pérdida de calor que si tuviera un vidrio simple, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo el doble o casi el doble de ganancia solar con las mismas pérdidas que si tuviera un vidrio simple. Eso me da, digamos, un montón de aire para hacer diseños que son más eficientes o distintos, ¿sí? Y después, por supuesto, hay vidrios que tienen incluso un U, una transmitancia más baja, pero no se usan tanto en nuestros climas, sí, quizás en el norte del hemisferio norte, que son los vidrios triple con cámara de aire, que fíjense, los valores de U están alrededor de 1,5, ¿sí? A modo de comparación, yo les dejé aquí en amarillo que 3 centímetros de poliestireno expandido tienen una transmitancia de 1, ¿sí? Para tener relación, digamos, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, mientras más chiquito es el U, más aislante es el vidrio, mejores características aislantes tiene el vidrio. Entonces, por eso nosotros tendemos a usar, en vez de vidrio simple, vidrios dobles, que tienen el U más bajito. Eso es lo que está resumido en esta diapositiva, en donde me dice que, bueno, que el U tiene menores pérdidas. Eso significa mayor confort térmico porque las temperaturas son más altas, y también menor riesgo de condensación. Y yo ya les había explicado, pero se los repito en este caso, que además el vidrio doble tiene la ventaja, por ejemplo, bueno, acá, en de que mueve esa superficie de condensación del vidrio simple. Este vidrio, por ejemplo, simple, se pone frío, entonces condensa la humedad del lado interior si afuera hace mucho frío. En el caso del vidrio doble, al tener una cámara de aire aislante, lo que se queda frío es el vidrio de afuera, y el vidrio de adentro no tiene una temperatura tan baja, entonces por eso es que condensa menos el vidrio doble. Y también les había dicho que esta cavidad se puede llenar con distintos gases, ¿sí? No solamente aire o vacío, sino también con otros gases como argón o gases inertes, que lo que hacen es mejorar incluso más este U que tenemos acá de 2,7, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante que también se puede armar este sándwich de vidrio doble utilizando recubrimientos especiales en una de las dos caras que se llaman de espejo de calor, y eso hace que las propiedades del vidrio sean incluso mejores, ¿no? Bueno, esto es un resumen del vidrio doble. Y entonces, ¿qué recomendaciones para la transmitancia térmica? Si estamos trabajando con climas ya sea muy frío o muy cálido, nosotros lo que queremos es un material aislante, así que lo que necesitamos es un vidrio con baja transmitancia térmica, ¿sí? Eso me va a permitir en invierno no perder tanto calor y evitar las condensaciones superficiales, y en el verano que no pase el calor del exterior, ¿sí? Tan importante como el vidrio es el marco de la ventana, ¿sí? Entonces podemos tener un vidrio excepcional, pero si el marco es metálico, por ejemplo, entonces mucha pérdida la vamos a sufrir a través de los marcos. Entonces hay que buscar calidad, digamos, si estamos buscando calidad en el vidrio, una calidad semejante en los marcos, ¿no? Otra manera de bajar la transmitancia térmica de un vidrio simple, por ejemplo, en general, en un clima muy frío, es utilizar postigones de madera, cortinas de enrollar o algo que proteja los vidrios y que baje ese coeficiente U, ¿sí? Por ejemplo, un vidrio simple con postigón de madera se comporta casi como un vidrio doble sin postigón, para que ustedes se den una idea. Entonces es muy importante cubrir durante la noche de invierno, estoy hablando, ¿no? Los vidrios simples. Y bueno, y después la última recomendación, tener en cuenta cuando uno está comprando, si el valor de U, esta transmitancia que estamos hablando, es solo del vidriado, o si también incluye todo el marco, porque muchos fabricantes dan un U general, ¿no? Para la ventana más su marco. Entonces, bueno, hay que saber bien qué es lo que uno está comprando. Bueno,
Entonces, ahora pasemos a la interacción del vidrio con la radiación. Esta diapositiva ya la habíamos visto la vez pasada, es simplemente para recordarles que la luz del sol tiene tres partes que a nosotros nos interesan: el ultravioleta, la luz y el infrarrojo, ¿sí? Perdón, una consulta. Sí. Los valores de referencia esas de transmitancia de los vidrios simple, doble y triple, son Ujú. del vidrio solo, ¿verdad? No, no incluyen los marcos. Estas son del vidrio solo, sin incluir los marcos, ¿sí? Inclusive cuando ustedes compren van a tener que buscar estos valores de referencia para la marca especial con la que ustedes estén trabajando, ¿no? Porque depende de la calidad del vidrio, de los espesores, etc. Gracias. De nada. Bueno, entonces, habíamos dicho que lo que nos interesa a nosotros son el visible y el infrarrojo, que son prácticamente como el 80 y pico % de toda la radiación que emite el sol, ¿no? Entonces, aquí yo les volví a dibujar la ventana y aquí les puse que la radiación solar tiene ultravioleta, luz y calor, los tres componentes, ¿sí? ¿Qué pasa con esa radiación cuando incide en el vidrio? Hay un porcentaje aproximado, aproximadamente chico, de menos del 10%, 12%, que se refleja, o sea, incide en la superficie exterior y directamente se refleja hacia el exterior. Eso se mide con una variable que se llama reflectancia, ¿sí? No es de las más importantes, pero sí muchas veces ustedes la van a ver nombrada dentro del catálogo de propiedades de los vidrios. Entonces la reflectancia es cuánto refleja el vidrio hacia el exterior, ¿sí? Obviamente mientras más espejado sea este vidrio, mayor va a ser la reflectancia de la superficie exterior. Hay una parte de esa radiación que se absorbe en el vidrio, ¿sí? O sea, la radiación solar interacciona con las moléculas del vidrio y se absorbe. Mientras más verde o más contenido de hierro o más coloreado es el vidrio, la absortancia es más grande, ¿sí? ¿Qué produce esa absorción de calor? Produce que aumente la temperatura del vidrio, con lo cual se incrementan las pérdidas también, ¿sí? Y esa energía que se transforma, digamos, en aumento de temperatura, también produce una reemisión en el espectro infrarrojo lejano, que es el que estamos hablando, que es el que produce el efecto invernadero y todo eso. Entonces, hay una parte que se reemite hacia afuera y una otra mitad que se reemite hacia adentro, más o menos el 50% y 50%, ¿sí? Entonces, esa absortancia, además, produce una reemisión de calor hacia adentro. O sea, un vidrio oscuro va a emitir hacia adentro más calor, por ejemplo, que un vidrio claro, ¿sí? Esa propiedad se llama absortancia. Y después tenemos la tercera componente de la radiación, que es la transmitancia. Es definitivamente cuánto de toda esa radiación se transmitió hacia adentro, ¿sí? Entonces, la suma de lo que se refleja, lo que se absorbe y lo que se transmite es el 100% de lo que le llega a la superficie vidriada, ¿sí? De estos tres, el que más nos interesa a nosotros es la transmitancia, porque es el que en definitiva nos dice cuánto de lo que incide se transmite. Estas tres propiedades se miden con valores entre 0 y 1, ¿sí? O sea, 0, por ejemplo, 0 reflectancia es que no reflejaría nada, 1 sería que reflejaría el 100%, ¿sí? Lo mismo para la absortancia y lo mismo para la transmitancia. Entonces, esta transmitancia, como estamos mirando la radiación solar completa, incluye todos los componentes de la radiación solar. Mide ya el UV, la luz y el calor. Todo lo que se transmite hacia adentro lo mide la transmitancia. Lo único que no mide la transmitancia es este pedacito que está acá, que es lo que se reemite, ¿sí? por la absorción. Entonces, dentro de lo que son los vidriados, a nosotros nos interesa en esta transmitancia separar estos dos componentes de luz y de calor. ¿Por qué? Porque el componente de luz es el que me permite a mí saber cómo va a ser la iluminación natural del lado de adentro, ¿sí? Entonces, por eso es que se define un coeficiente que se llama, yo se los puse en inglés porque lo van a encontrar generalmente así, light transmission, pero es transmisión de luz, ¿sí? Es un porcentaje, por ejemplo, en un vidrio simple podría ser, no sé, 90%. ¿Qué me dice que la transmisión de luz sea 90%? Que de toda la luz que llega del sol se transmite hacia adentro un 90%, ¿sí? Entonces,
este valor de transmisión de luz es importante cuando nosotros queremos saber cómo va a ser la calidad visual en los espacios interiores, ¿sí? Lo que nos interesa es la transmisión de luz. Nosotros podemos tener un vidrio que tenga baja transmisión de luz, entonces vamos a saber que del lado de adentro, como está pasando poca luz, vamos a tener problemas de visibilidad y vamos a tener quizás hasta que encender luces adicionales, lo cual no es lo óptimo, porque si ya tenemos el vidriado, lo que más queremos es aprovechar al máximo posible la cantidad de iluminación que me puede dar. Bueno, entonces, y yo les decía que la transmitancia no me tiene en cuenta este porcentaje de la radiación que se reemite porque se absorbe en el vidrio. Y hay otra variable que se suele dar en los vidriados, que es sumar esta componente reemitida con lo que se transmite, estos dos, y se les llama, bueno, algunos le llaman transmitancia total, pero en general se le llama con estas letras, que significan Solar Heat Gain Coefficient, están siempre, en general suelen estar en inglés, o factor solar, ¿sí? Estas dos de abajo son las que más aparecen en general en los vidrios. Y entonces, cuando ustedes vean factor solar, lo que les da como información es cuánta cantidad de calor de radiación se transmitió y cuánto se reemitió, ¿sí? O sea, en definitiva, cuánto de todo el calor del sol termina incidiendo en el espacio interior, ¿sí? Esto es importante para las ganancias térmicas, mientras que la transmisión de luz es importante para las cuestiones de iluminación, ¿sí? Entonces, esos dos factores son los que más nos van a importar a nosotros. En las hojas de especificaciones térmicas yo ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar algunas de distintas marcas, van a ver que hay un montón de otros valores entre los que están estos que hemos mencionado, pero ustedes, digamos, es importante que se fijen principalmente en estos dos, la transmisión de luz y el factor solar. Entonces, un factor solar alto, cercano a 1, significa que deja pasar mucho calor el vidriado. Un factor solar bajo significa que deja pasar poca radiación, ¿sí? Acá está la definición de lo que es el factor solar, y aquí hay algunos ejemplos de factores solares para el vidrio simple, por ejemplo 75, 0,75, o sea el 75% pasa, más o menos. Esto depende del espesor, ¿no? Acá yo no les puse el espesor, pero mientras más grueso es, más bajo es este valor, ¿no? Porque menos cantidad de radiación deja pasar. Después, si el vidrio tiene algún color, como por ejemplo color bronce, ese color marrón, evidentemente la cantidad de radiación que se va a transmitir es más baja, ¿sí? A pesar de que se absorbe más en la superficie por estar coloreada, por ser oscura, sin embargo, lo que se transmite no es tanto como en un vidrio claro, entonces en el balance termina siendo de menor factor solar que un vidrio simple, ¿sí? Un vidrio doble, por ejemplo, con cámara de aire, depende también mucho de qué está construido, cómo son las dos láminas del vidrio, pero más o menos 0,60, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué queremos nosotros para el factor solar cuando vamos a buscar un vidrio? Depende del clima, de nuevo. Si el clima es frío, queremos que pase mucho, que se transmita mucho hacia adentro, entonces vamos a buscar factores solares altos, ¿sí? Y si el clima es caluroso, queremos que no se transmita mucho hacia el interior para evitar los sobrecalentamientos, entonces vamos a buscar factores solares bajos, ¿sí? O sea, fíjense que es una combinación, ¿no?, de cosas. Y bueno, y en cuanto a la transmisión de luz, lo que se busca hoy en día, ¿no?, son principalmente espacios que sean luminosos, pero que no deslumbren, ¿sí? O sea, depende de cómo sea mi diseño. Si yo tengo mucha área vidriada, puedo bajar un poco la transmisión de luz para que no haya deslumbramiento, y si tengo ventanas más chicas, puedo incluso incrementarlas. Hay un montón de sugerencias que se hacen para mejorar el tema de iluminación. Yo no soy experta en iluminación, pero yo les hice una búsqueda rápida para que ustedes tengan, después lo pueden leer con tranquilidad, ¿sí? Pero sobre todo a lo que se tiende es a tener siempre espacios que estén bien iluminados, que permitan hacer por ejemplo una lectura,
sin problemas, sin tener que encender la luz, ¿sí? Por toda una cuestión psicológica también, y entonces, bueno, hay un montón de observaciones que se hacen respecto de utilizar ventanas enfrentadas o en distintas orientaciones para que la luz llegue de varios lugares distintos y eso mejora la cuestión visual, ¿sí? Aquí yo se las dejé para que ustedes después las miren. Bueno, entonces, nosotros estamos muy familiarizados con los vidrios dobles y triples, o principalmente con los vidrios dobles, y también deben haber escuchado hablar de los vidrios de espejo de calor o baja emitancia, porque son bastante utilizados hoy por hoy en edificios que tienen mucha área vidriada, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se tratan. Esos son los que están disponibles hoy en formato, digamos, o de vidrios simples o de vidrios dobles, disponibles comercialmente, ¿no? Y también están entrando en el mercado poquito a poco estos vidrios especiales, que son los vidrios que se llaman cromogénicos, son vidrios que cambian estas propiedades que yo les acabo de mencionar, con distintas variables. Por ejemplo, pueden cambiar la transmitancia de luz aplicándole una corriente eléctrica, o por cambios de temperatura, o por cambios de nivel de radiación, ¿sí? Todos esos vidrios se llaman vidrios cromogénicos, ¿sí? Cromo del griego, digamos, es color, o sea que cambian de color de acuerdo a alguna otra variable adicional, o sea, no son vidrios estáticos como sería un vidrio claro, ¿no? Después tenemos las superventanas, que son las que generan energía, que en general las que están más desarrolladas son las que tienen incorporadas paneles fotovoltaicos, ya lo vamos a ver también, y después los vidrios inteligentes, que son, digamos, una evolución de las ventanas cromogénicas que ya tienen metido adentro todo el tema de control electrónico, ¿no? Para su manejo. Bueno, entonces, los primeros de vidrios de los que habíamos hablado es el tema de los vidrios que se llaman espejos de calor. Que el nombre es hermoso para uno recordar cuál es la característica de estos vidrios. O sea, realmente son espejos para la radiación infrarroja. O sea, la radiación infrarroja que incide se refleja hacia adentro, ¿no? Son recubrimientos especiales que se hacen hoy por hoy, digamos, si bien antes eran un depósito químico, ¿sí? Hecho en el momento de la construcción del vidrio, hoy por hoy también hay películas autoadhesivas que se pueden utilizar para lograr el mismo efecto, ¿no? Y entonces, lo que se hace es ponerlo de alguno de los lados. En general se usan con los vidrios dobles porque son, digamos, los vidrios más eficientes, y se pone el recubrimiento del lado interior de alguno de los dos vidrios, ¿sí? También por una cuestión de proteger esta capa o esta lámina de baja emitancia, ¿sí? La palabra baja emitancia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los materiales eran buenos emisores o malos emisores de radiación infrarroja, ¿no? Y habíamos dicho que los materiales metálicos tenían baja emisividad y los materiales como las pinturas o los materiales de construcción tenían emisividad de cerca de 0.8, más o menos eran emisividades altas. Entonces, las bajas emitancias se logran con recubrimientos que a veces tienen partículas metálicas, ¿sí? Que son las que tienen baja emitancia, y lo que producen, por ejemplo, es que el calor emitido por una fuente caliente se refleje en ese vidrio. Entonces, ¿de qué lado poner la cara? Depende de hacia qué lado yo quiero que se refleje ese calor, ¿sí? Si yo estoy en un clima de invierno, no quiero perder el calor radiante, por ejemplo, entonces la cara reflectiva va a estar del lado enfrentando al espacio interior, ¿sí? En cambio, si yo lo que quiero es que no me ingrese radiación infrarroja del lado de afuera, por ejemplo en verano, ¿sí? Entonces voy a poner la cara reflectiva del lado que da hacia las cosas que están calientes en el espacio exterior, ¿sí?
Entonces, la cara en donde uno la ubica o en donde se construye este sándwich es importante. Entonces, imagínense que también es importante que en la instalación se respete hacia qué lado estamos poniendo. No es lo mismo ponerla de un lado que de otro, como conseguir el efecto totalmente contrario, ¿no? Bueno, entonces, los tratamientos selectivos tratan, son más o menos esto de lo que estamos hablando. Los que yo les mostré antes, estos espejos de calor, tienen en general la desventaja de que disminuyen la cantidad de luz, ¿sí?, que atraviesa el vidriado. Entonces lo vuelven como más oscuro. Los selectivos más nuevos tienen ese efecto de ser espejo de calor, pero no implica que entonces van a empeorar la calidad de luz, ¿sí?, sino que dejan pasar un buen porcentaje de la luz visible hacia el interior. Entonces tienen el doble beneficio de una buena iluminación y de un buen reflejo de la parte infrarroja, ¿no? Eso Perdón, ¿podrás explicar un segundito más cómo es el tema de la posición de la lámina esa? O sea, ¿cuál es el problema de ponerla en otro lugar? O no entendí si siempre tiene que estar adentro de la cámara de aire o puede estar del lado de adentro. En general, el depósito o esta película se suele, si viene construida de fábrica, se pone del lado de adentro del doble vidriado, ¿sí? Ahora, hay, como les decía, películas que son autoadhesivas. Hay 3M, por ejemplo, vende una película que es selectiva, ¿sí?, que se pega en el vidriado, y obviamente si vos tenés una ventana de vidrio simple, la podés pegar directamente sobre el lado interior de tu ventana, ¿sí? Lo que yo decía es que en general son películas que que no pueden estar a la intemperie, salvo, digamos, que la tecnología avance lo suficiente como para hacer películas que sean bastante resistentes a las condiciones exteriores, ¿sí? Pero en general, cuando vos vayas, si vos querés un recubrimiento de baja emitancia, te van a preguntar digamos, en el comercio, si vos lo querés para frío, si lo querés para calor, para saber de qué lado se va a armar de qué lado va a ir la superficie de reflejo infrarrojo, ¿sí? Pero las opciones de lado son solo para vidrio doble, o para vidrio simple también puede ser que vaya del lado de adentro y de afuera. En general el vidrio doble, salvo, como te decía, que vos pongas una película autoadhesiva, que bueno, no te queda otra que ponerla enfrentando al espacio, en general, si ya viene armado el sándwich, suele venir del lado de la cámara de aire. ¿Mm? Pero eso vos no te tenés que preocupar porque vos no lo vas a construir, digamos, ya va a venir de fábrica así, ¿sí? El único caso en que vos tenés que tener cuidado es si vos vas a pegar una lámina autoadhesiva. No te conviene pegarla, o sea, a ver, la lámina autoadhesiva, si vos la pones del lado de adentro, te va a reflejar el calor de las cosas que estén adentro, ¿sí? Entonces va a ser muy buena en invierno, por ejemplo, ¿sí? En invierno no va a ser un espejo para toda esa cantidad de calor que vos tenés del lado de adentro. Si vos la ponés del lado de afuera, supongamos que no hubiera problema con las cuestiones climáticas, digamos, y que no le pasa nada, si vos la ponés del lado de afuera, lo que hace es que no se refleje la radiación infrarroja, pero la de afuera, la que viene de adentro, esa se puede llegar a transmitir, ¿entendés? O sea que entonces la película tiene como solo un sentido, ¿no? Porque si vos la pones del lado de adentro, ahí me da la sensación de que podría no entrar, pero en verdad es que no sale. Exactamente, la película tiene un lado, ¿sí? Tiene un lado que es importante. Ah, bien, gracias. A mí me quedó una pregunta, Silvana, perdón. Sí. La película hace que se refleje directamente, evita que lo absorba también el infrarrojo. O sea, no al 100%, el vidrio que hace que se refleje mucho más, ¿sí? El infrarrojo, ¿sí? que directamente ni lo absorbe el vidrio. Claro, directamente. En realidad aparte lo absorbe y lo emite hacia afuera también. Claro, En realidad, exactamente. eso es mejor todavía. Sí, es mejor. Tenía entendido que
no sé si me corregirá Silvana si es así, que cuando está del lado de adentro, en la cámara, lo que sucede en la cámara de vidrio doble es que cuando refleja, claro, se genera un efecto trampa, ¿verdad? Entre las dos cámaras, o sea, entre los dos vidrios. Sí. Entonces ese aire se calienta y después empieza el vidrio, como que el cerramiento se calienta y empieza a irradiar hacia adentro calor. ¿Puede ser eso que suceda? Sí, queda atrapado, eso sí, queda atrapado el aire entre las dos cámaras. Y como se termina... Y eso es beneficioso en caso de frío, porque claro, bueno, depende sería como la inercia de un tabique opaco, de un muro de ladrillo, algo así que claro, también más empieza que la inercia es, sí, es que se termina calentando y bueno, se termina transmitiendo una parte. Sí, 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 sí. Bueno, acá hay algunos ejemplos precisamente de esta cara reflectiva. Fíjense acá arriba, ¿no? Está el exterior y el interior a la derecha, ¿sí? Un vidrio, estos vidrios cuando dicen 1, 2, 3, 4, porque en general son laminados, ¿sí? Son dos vidrios pero pegaditos uno con otro, y la cara reflectiva en este caso no está en la superficie, sino que está entre los dos vidrios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el modelo que tiene Basa, que se llama Suncool, es para verano, ¿no? Porque lo que busca es que no ingrese el calor, ¿no? Acá hay tres ejemplos, digamos, de edificios, el primero y el último son conocidos porque están en mi ciudad, ¿sí? Acá está el reflejo de la catedral, está justo en la plaza central, y este ejemplo se los voy a mostrar al final como caso de estudio, ¿sí? Los dos tienen este tipo de vidriado que se llama Suncool, ¿sí? Y que de acuerdo a los tintes que tengan los vidrios, bueno, tendrán distintos colores, ¿sí? O gris, o bronce, o azul, por eso están los tres, y ustedes acá están las distintas formas en que se pueden combinar. Por ejemplo, si es simplemente la lámina de color, gris, bronce o azul intenso, ¿sí? Son siempre laminados, o sea, 8 milímetros de espesor, dos capas de 8 milímetros. Acá están las propiedades de las que yo les hablaba. Por ejemplo, de luz visible, esta empresa lo pone, en vez de decir, ¿cómo es que hemos dicho? Light transmission o factor de luz, lo pone como transmisión de luz visible, pero se entiende, ¿no? El concepto. De la luz transmite un 20% el gris, un 20% el bronce y un 14% el azul intenso, ¿sí? Fíjense que son vidrios bastante oscuros, ¿no? Es mucho lo que no deja pasar de luz. Entonces tienen este cuadro de la luz visible, después tienen como siempre la reflexión. Después tienen otra parte que es la energía solar total, o sea, esto cuenta todo, cuenta el ultravioleta, la luz visible y el calor, ¿sí? Mirando todo eso, fíjense, dice la transmisión, 15% para el gris, 18% para el bronce y 14% para el azul. O sea, de los tres, el que más transmite sería el color bronce, ¿sí? 18% frente a los otros dos. Recuerden que nosotros acá estamos mirando vidrios que sean buenos para el verano. O sea, lo que se está buscando es que transmitan poco calor hacia el interior y que reflejen mucho infrarrojo hacia el exterior para que no se sobrecaliente el espacio. Por eso es que estamos mirando estos productos que tienen baja transmisión de energía, ¿sí? Y como tienen baja transmisión de energía, eso trae aparejado que tenga también baja transmisión de luz visible, ¿no? Entonces, muchas veces algunos de los problemas que surgen por querer bajar la energía total que se transmite es que la iluminación dentro es deficiente y terminamos prendiendo luces porque no se ve bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que compensar las dos cosas, porque si quiero ser eficiente en la parte, es una cuestión global, no es solamente la parte térmica, hay que mirar todo, ¿no? Y ver dónde me conviene hacer el corte. Bueno, entonces estos son los vidrios simples. Después los podemos encontrar en DBH, ¿sí? Entonces tenemos los mismos tres colores, gris, bronce y azul intenso. Fíjense que es DBH compuesto por Suncool laminado, o sea, el de atrás con cámara de aire, y la otra
la otra hoja del DBH es incoloro de 6 milímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que la luz visible baja un poquito, ¿sí? De 20 a 19, la energía total baja un poquito más, 11, 12 y 13, y si ustedes miran acá, el coeficiente de transmitancia térmica, que era antes 5,7 en el vidrio, baja a 2,8, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo si yo comparo estos dos? Me está diciendo que las prestaciones de luz son prácticamente las mismas, o sea, no voy a tener un problema de menos iluminación por poner el DBH respecto al vidrio simple, es más o menos lo mismo. La energía solar total es un poquitito más baja, pero tampoco es wow, la diferencia no es demasiada, pero sí hay mucha diferencia en la transmitancia térmica, ¿sí? De ambos vidriados, ¿no? Entonces, esto es mucho más eficiente que un vidrio simple. ¿Y qué pasaría en el tercer caso si a ese doble vidriado hermético yo además le agrego en una de las caras este recubrimiento que estamos hablando de baja emitancia, ¿sí? Como el que está puesto aquí, en el dibujito. Entonces, fíjense, a la luz visible le baja un poquito la transmisión, ¿no? De 19 a 16, ¿sí? O sea, baja un poco más, por el mismo efecto de que no es completamente transparente esa película. En cuanto a la transmitancia de energía solar total, también baja un poco más, ¿sí? Y fíjense lo que pasó con la transmitancia térmica, con la transmitancia térmica K o U, bajó de 2,8 a 1,8. Acá sí que hubo un cambio significativo. ¿Por qué cambia el U? Por agregarle una película tan finita, porque recuerden que el U tiene incluidos los efectos de conducción, que acá, digamos, no es la conducción lo más importante que produce este descenso, sino más bien, bueno, está la convección y está la radiación, ¿sí? Entonces, recuerdan que yo les decía que hay una parte del vidrio que se absorbe y se remite. Bueno, este espejo de calor trabaja en esa parte del espectro que no se termina de absorber y emitir. Entonces, lo que produce en el general es que la transmitancia térmica sea más baja, ¿sí? En este último caso. Entonces, estos vidrios son vidrios que están típicamente hechos para climas cálidos. Como yo les decía, está puesto del lado, o sea, del lado externo, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que se refleje en esta lámina reflectiva, por eso acá tiene la flechita de cuál es la cara reflectiva. Lo que decía recién el compañero, tiene un lado la cara reflectiva, ¿sí? Entonces la cara reflectiva en este caso está del lado de afuera. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo el calor que viene de afuera se refleje en esta lámina rosada que está acá y vuelva hacia afuera, que no entre, ¿sí? Que no entre hacia adentro. Por eso la lámina está puesta del lado de afuera. Si yo quisiera que fuera un vidrio que me mantiene más el calor en el invierno, pondría esta cara reflectiva del lado interior. Entonces todo el calor que viene de adentro se reflejaría en esa lámina y volvería hacia adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces pasemos, voy a hacer primero un repaso de todos los vidrios, después vamos a seguir viendo más ejemplos. Después tenemos, además de estos vidrios con los recubrimientos Low-E, tenemos estos que se llaman ahora vidrios inteligentes, ¿sí? Que son los vidrios que cambian su transmitancia al aplicarse o una corriente o tensión eléctrica, o radiación solar, o aumentos de temperatura, de acuerdo a cuál sea lo que los mueve, se van llamando de distinta manera. Electrocrómico, si cambian de color al aplicar una tensión eléctrica; fotocrómico, que el ejemplo típico son los lentes que nos ponemos para el sol, que se ponen oscuros cuando hay mucho nivel de radiación solar y se ponen claritos cuando está nublado, y eso se llama fotocrómico. Termocrómico es el que cambia su transmitancia de acuerdo a si está más caliente o más frío, ¿no? Y después tenemos otros dos vidrios que se llaman de partícula suspendida y de cristal líquido, que cuando uno les aplica una corriente eléctrica, tiene unas cositas que flotan dentro, que se orientan de cierta manera y van cambiando la transmisión de luz de acuerdo a cómo estén ubicadas geométricamente. Ahora lo vemos. Entonces, por ejemplo,
Acá hay un ejemplo de vidrio electrocrómico y cómo está constituido. En general, uno lo que hace es tiene dos capas, ¿sí? Y esas dos capas uno le aplica una tensión eléctrica, ¿sí? En general, en los electrocrómicos suele ser una tensión bajita, estamos hablando de algo de 5 voltios, 12 voltios, de ese orden, ¿sí? La fuente de tensión, y eso lo que hace es modificar el material que está adentro para que cambie su transmitancia, ¿no? El mismo efecto es en los vidrios, estos que se llaman de cristal líquido, de polímero, que tienen estas partículas que están suspendidas en un medio que, si está apagado o si no hay tensión aplicada, están como al azar distribuidas en distintas posiciones. Y cuando uno le aplica una tensión eléctrica, se ubican de cierta manera, ¿sí? Porque tienen esta propiedad de alinearse según el campo eléctrico, de forma tal que dejan pasar, por esa geometría, esa forma de ponerse, dejan pasar la radiación solar, ¿sí? Mientras que cuando están todas desordenadas, la radiación solar choca contra ellas y no lo deja pasar. Entonces, al aplicar la tensión, el vidrio se vuelve claro, ¿sí? Dependiendo del tipo de material que esté adentro, se llaman esto de cristal líquido o de polímero, ¿sí? Estos vidrios son lindos, pero tienen digamos, todavía la tecnología no está tan desarrollada como para que duren muchísima cantidad de tiempo. Tienen, digamos, una vida útil, ¿no? Normalmente menos de 1000 ciclos de prendido y de apagado. O sea, no es para estar todo el día prendiéndolo y apagándolo porque como que se gasta, por decirlo de alguna forma. Yo les dejé aquí todas las referencias bibliográficas para el que quiera leer más detalle, lo pueda hacer. Entonces, acá hay algunos ejemplos de estos vidrios que le llamamos cromogénicos. Por ejemplo, en este caso, es un vidrio que tiene un interruptor, entonces cuando está sin conexión o sin tensión, es un vidrio claro, y después se pone, digamos, así difuso, al aplicarle la tensión, ¿sí? El mismo caso es esta ventana que tenemos acá, que está en un caso transparente y en el otro caso se vuelve azulada, ¿sí? Y diferente es este caso, que es un vidrio que, esta es una ducha, que en el caso de aumentar su temperatura cambia incluso el color, ¿no? Por lo cual esto ya es más una cuestión estética, digamos, interesante para manejar la luz. El problema de este tipo de vidrios respecto de estos es que estos son más inmanejables, más difícil manejar la temperatura del vidrio para que haga lo que yo quiero. En cambio, los electrocrómicos son mucho más versátiles porque es el mismo usuario el que decide en qué momento está, en qué condición de transparencia, ¿no? Entonces, por eso es que estos electrocrómicos se usan mucho más en los edificios inteligentes, porque permiten ese control por parte del usuario, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay otro ejemplo, se pone, bueno, de un lado transparente y del otro lado difuso, y acá también de un lado transparente y del otro lado de color oscuro, ¿no? Y ahí están las referencias para ir a mirar mejor estos temas. Después tenemos esto es nuevo, desarrollado por el LBNL, el Lawrence Berkeley Lab de Estados Unidos, ¿sí? No están comerciales todavía, pero es una idea muy interesante. Son los espejos electrocrómicos, o sea, imagínense que es un vidrio que o bien es espejado, como en este caso, fíjense que en este caso está reflejando el jarrón que está acá, y cuando uno le aplica una corriente eléctrica, que tarda un cierto tiempo obviamente en modificar, no es instantáneo, tarda algunos minutos, se transforma en un vidrio completamente transparente que deja ver, bueno, atrás de esto hay, está la imagen de una planta. ¿Sí? Entonces yo les quería mostrar, porque estamos con tiempo, el experimento de este vidrio espejo de calor. A ver si se ve. ¿Escuchan el audio o no? No. 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 A ver si me deja esto. No.
A ver cómo hago para... Silvana, a veces, por lo menos nos ha pasado otras veces, antes de compartir, cuando vos das compartir, tiene abajo un, un cuadradito para cliquear que dice que comparte el audio también. Es desde el Zoom, me parece el problema. A ver si puedo compartir aquí. Cuando vas a dar compartir, antes de compartir, te aparece una imagen, una pantalla, y ahí tiene un par de opciones abajo. A ver, yo voy a dejar de compartir un ratito. A ver, compartir sonido, ahí está. Eso. Bueno, a ver si... body weight skills, but Ahí está. now ¿Ahí está? you may need to cut. Sí, sí. Y la otra cosa que quería ponerle es los subtítulos en traducción automática. A ver. Auto translate. Bueno, entonces lo agrandemos ahí a ver si se ve. Es cortito. Lo veamos ahí. Dynamically controlled thin films can be used in a new generation of optical devices, among them architectural glazings, automotive applications, displays, and thermal control systems for spacecraft. Ultraviolet, visible, and infrared radiation can be selectively transmitted, absorbed, or reflected as the properties of the film are altered. This demonstration shows a metal hydride film as it switches from its reflective metallic state to its transparent metal hydride state. This view shows the metal hydride device with objects on either side of its active surface. The device is currently in its reflective metallic state. Zooming in on the reflected image will now focus on the active area of the metal hydride device. Shown here in real time, the optical state of the device is switched. The reflected image fades and the transmitted image emerges. Heating and cooling energy lost through windows in the United States accounts for about 3% of total national energy use, or about 2.9 quadrillion BTUs of energy annually, costing more than $26 billion per year. According to a National Academy of Sciences study, static low-emissivity window coatings have provided a cumulative energy savings of $8 billion to the nation over the last 2 decades. Windows based on transition metal switchable mirrors could increase the magnitude of savings considerably in the decades to come, reducing heating, cooling, and lighting energy use by tens of billions of dollars. Bueno. One of the great challenges in this world. Es interesante como propuesta para el futuro. Nosotros lo veremos dentro de varios años porque esto es un desarrollo que todavía está a nivel de laboratorio, ¿no? Pero bueno, es interesante saber hacia dónde estamos tendiendo con las nuevas tecnologías de vidrios. Bueno, y después, lo último, junto con estos espejos electrocrómicos, son los vidrios electrocrómicos selectivos. ¿Eso qué significa? Que uno puede manejar no solamente el color del vidrio y cuánta luz deja pasar, sino también, al decir selectivo, estamos hablando de las partes distintas de los espectros, ¿no? Entonces se puede diseñar un vidrio que deje pasar una cierta cantidad de calor, por ejemplo, de radiación, y una cierta cantidad de luz de manera diferenciada, ¿sí? No el mismo valor, sino diferenciado de acuerdo al rango del espectro con el que yo quiera trabajar. Eso se llaman vidrios electrocrómicos selectivos. Por supuesto, estos están todavía en aspectos experimentales, pero no tarda demasiado tiempo o tanto tiempo en pasar de la parte experimental directamente a la parte ya de comercialización, ¿no? O sea, estamos hablando de que a lo mejor 5 o 10 años, con la velocidad que tenemos de la tecnología, quizás ya sea posible encontrar este tipo de vidriados, quizás todavía no en nuestros países, pero sí en otros lugares, ¿no? Bueno, y si se acuerdan, habíamos dicho que además de los vidrios, estas ventanas inteligentes, teníamos los que se llamaban los vidrios que generan energía.
¿sí? Que son los vidrios fotovoltaicos. Aquí están algunos ejemplos, son vidrios que tienen las celdas fotovoltaicas metidas dentro del mismo vidriado, y entonces eso le da, digamos, un aspecto transparente a la superficie, y además generan una cierta cantidad de energía, ¿no? Que si el área, por ejemplo, como en este caso es un techo, es bastante grande, imagínense que esto es como si estuviera cubierto por paneles fotovoltaicos, ¿no? La eficiencia de estos paneles transparentes con respecto a la eficiencia de un panel fotovoltaico opaco o tradicional es mucho más baja, ¿no? Mucho más baja. Pero bueno, son cosas que ya se están viendo aplicables, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en las estaciones de trenes que tienen todos esos techos tan grandes que se utilizan. En Alemania hay, por ejemplo, este tipo de cosas. Y se pueden utilizar o bien transparentes, como en este caso, o bien con colores, que son incluso un poquito menos eficientes que los transparentes, ¿sí? Pero que le dan un aspecto estético bastante interesante. Entonces estos son los vidrios fotovoltaicos, que no solamente se pueden poner en los techos, también se pueden poner en las fachadas, ¿no? Cuando tenemos fachadas de mucha área, y que tienen una buena orientación, se pueden utilizar integrados en las fachadas. Bueno, para mostrarles cosas que no son vidrios, no son solamente vidrios, les comparto 2 diapositivas de experiencias que hicimos en el INENCO con policarbonatos, ¿sí? Los policarbonatos también vienen con algunos tratamientos que los hacen especiales. Por ejemplo, este policarbonato que estamos viendo aquí a la derecha, en vez de tener los alvéolos rectangulares, la parte de arriba tiene estos pequeños dientes de cierre, triangulitos aquí arriba, ¿sí? Que lo que producen es un efecto muy interesante respecto del ángulo de radiación, de cuando incide el ángulo de radiación en estos triángulos, en estos dientes. Por ejemplo, si el ángulo de radiación es bajo porque es invierno, entonces esta forma permite que se transmita la radiación y que el coeficiente de transmitancia sea más alto que en el caso del verano. Cuando la radiación incide con bajo ángulo de incidencia, estas superficies producen un efecto reflectivo que hacen que la radiación se refleje hacia afuera. Entonces esto es muy bueno para transmitir calor en el invierno y para reflejar el calor en el verano. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en el caso de una pileta techada que uno quisiera usar policarbonato, esto sería ideal porque en el invierno deja pasar sol y en el verano no sobrecalienta, ¿no? Y bueno, y acá están algunas de las propiedades de este material. Nosotros lo encontrábamos antes a este material comercialmente, pero bueno, después hubo todo un problema con la importación y todo eso y lo dejamos de conseguir. Pero digamos, yo se los traía porque este mismo efecto puede aparecer en distintos elementos, no necesariamente en un policarbonato. Este efecto de que una superficie puede reflejar de acuerdo al índice, al ángulo de incidencia, es una característica bien interesante, ¿sí? Para trabajar con algunos materiales transparentes que pueden aparecer en el mercado. Y otro tratamiento que se le hace al policarbonato... Sí, perdón. Escucho. No, que iba a decir que esta geometría es óptima para el plano horizontal. Claro. ¿No? Ciencia, verano, invierno claro. Porque en un plano vertical ya no funcionaría. Para techos, y se usa mucho, sí. Claro, no, o sea, en plano vertical el efecto es el mismo, lo que pasa es que la radiación, la radiación solar, suponete en invierno va a incidir más perpendicular, entonces si vos lo pones vertical, en invierno te va a reflejar la radiación, no te la va a transmitir, ¿me entendés? Y en verano te la va a transmitir. Claro, va a ser al revés. Entonces no te conviene usarlo en techos. Yo lo he visto mucho usar en estos que son tipos caminos techados, ¿no? Para exteriores, que te dejan pasar en invierno la radiación y en verano te la reflejan bastante.
Es muy interesante, nosotros esto lo medimos con un equipo láser en el instituto y realmente funcionan así como se dice. Y después otro material policarbonato interesante es cuando se le agrega una capa reflectora infrarroja, esto que estamos hablando del espejo de calor y todo eso, también se puede aplicar en el policarbonato. En el caso que nosotros probamos ya venía, digamos, de fábrica, ya la capa reflectora viene asimilada a la última capa del policarbonato, entonces la capa que da hacia afuera es la reflectora, y bueno, nosotros habíamos medido algunas de las variables más importantes. Son cosas interesantes. Nosotros en Argentina estas cosas sobre los policarbonatos no los conseguimos porque son todos importados y el precio, digamos, es demasiado para lo que uno está dispuesto a pagar, digamos. Entonces, ya no los vemos. Estos estudios son de hace unos 15 años más o menos. Bueno, y entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de vidrios. Este que les traigo aquí es un vidrio que le llaman blanco. El vidrio blanco es el vidrio que es mejor o más transparente que el vidrio común que estamos acostumbrados nosotros a utilizar para las ventanas, ¿sí? Los vidrios de las ventanas, les había dicho yo, tienen un contenido de hierro que hace que se absorba un porcentaje de la radiación. Los vidrios blancos son muy cuidados con el contenido de hierro, tienen muy bajo contenido de hierro. Entonces lo que hacen es transmitir mucha luz y mucha radiación. Por eso, si nosotros miramos, por ejemplo, este es de Saint-Gobain, ¿no? Este tipo de vidrio en edificios, ¿a quién le puede servir? Y bueno, a los climas que son muy fríos, ¿no? Porque entonces son vidrios que dejan pasar un alto porcentaje de la radiación solar. Fíjense el factor solar, que es la última línea. El factor solar para un vidrio de 3 milímetros, 0,89, o sea, prácticamente el 90% de lo que incide pasa hacia el otro lado, ¿sí? Eso es ideal cuando los niveles de radiación son bajos, y entonces yo quiero aprovechar al máximo la poca radiación solar que hay. Y después la transmisión de luz, fíjense los valores, 91, 91, 90%, ¿sí? Son vidrios realmente claros. Entonces, en este gráfico sacado de esta página que tiene un montón de información muy interesante, están comparados este vidrio claro del que estamos hablando, ¿sí? Aquí arriba, fíjense. Bueno, en el UV no miremos directamente en el visible. Fíjense que las transmitancias, de acuerdo a las longitudes de onda, están entre 80 y 90%, ¿sí? Las infrarrojas arriba del 70%, respecto del mismo vidrio que tiene color, por ejemplo, color bronce, ¿sí? Fíjense que las transmitancias están entre el 40 y el 50%, ¿sí? Y la infrarroja también, ¿sí? O sea, es un vidrio realmente muy claro, y acá está clarito el efecto de la transmitancia del vidrio bronce. Incluso acá, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado que el visible, de este lado están los azules y violetas, ¿sí? Y de este lado están los marrones y rojos, ¿se acuerdan? Entonces fíjense que este vidrio bronce, por ejemplo, transmite mucho menos el azul y el violeta, y mucho más los colores tirando al rojo y al marrón, ¿sí? Entonces, del lado de adentro, si yo miro el tipo de luz que tengo, voy a tener un tipo de luz más tirando hacia los colores cálidos, ¿no? Porque los colores fríos no se transmiten tanto. Entonces hay una pequeña variación de cómo veo yo adentro. No es lo mismo que ver con esta luz visible, en donde prácticamente todas las longitudes de onda están más o menos equiparadas, ¿no? En su transmisión. Bueno, y acá tenemos otros ejemplos de vidrios de color, ¿no? Esto es de otra empresa, para mostrarles cómo son los nombres de las variables que ellos utilizan. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá al final siempre está la transmitancia térmica, que ellos le llaman K, nosotros hemos dicho que es el valor U. Entonces siempre que veamos 5 con algo, son vidrios simples, ¿sí? Estos son todos vidrios simples, estos de abajo. Solamente que cambian de uno a otro en colores, gris, bronce, verde o incoloro, ¿sí? En el caso del vidrio incoloro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mirar la transmisión de luz, o sea, cuánta luz transmite, estamos en el 87%. Un verde, 75%, ¿sí?
Un bronce, fíjense que depende del espesor, entre 33 y 61%. Fíjense que un vidrio de bronce muy ancho tiene una transmitancia de luz muy, muy bajita, 33%, prácticamente nada. Y los grises también, ¿no? Entre 24 y 54. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo saber cómo va a ser la calidad de la iluminación dentro, ¿no? Y si queremos mirar los aspectos de transmisión del calor, este factor solar, ellos le llaman transmisión total. Acá esto incluye todo lo que decíamos, difusa, UV, visible y infrarrojo. Entonces, por ejemplo, acá están marcados en rojo los de 6 milímetros nada más para poderlos comparar, ¿sí? El incoloro deja pasar el 83%, el verde el 61%, el bronce el 60% y el gris el 60%. Fíjense que en la parte térmica no importa demasiado el color, ¿no? En esta marca en particular, todos dejan pasar aproximadamente un 60% de la radiación, ¿sí? Sin embargo, son muy distintos en cuanto a la calidad de luz, el verde 75, el bronce 50, el gris 41, ¿no? Entonces, los tres vidrios se van a comportar igual, desde el punto de vista térmico se van a comportar igual, porque tienen el mismo coeficiente de transmitancia y el mismo factor solar. Pero desde el punto de vista de la iluminación van a ser distintos, ¿no? Entonces, uno elegirá de acuerdo a qué es lo que quiere. Y después, esta fábrica en particular da también una variable que yo no mencioné, pero que se las dejé escrita por si alguna vez les aparece, que se llama el coeficiente de sombra, que es un cociente entre el factor solar del vidrio que ustedes quieran y el factor solar de un vidrio claro de 3 milímetros. O sea, toman uno como modelo y siempre lo dividen por ese mismo número. Eso es lo que le llaman el coeficiente de sombra. O sea, esto es lo que permite comparar con un vidrio de 3 milímetros. No todas las fábricas dan ese valor, pero bueno, acá está diferenciado de esa manera. Entonces, en este ejemplo teníamos un vidrio simple de distintos colores. Ahora vamos a ver qué pasa con vidrios que están en DBH, combinados con DBH, ¿sí? No los quiero marear con los números, pero si ustedes se fijan y miramos más o menos la transmisión total, que antes estaba como en el 60%, ahora bajó al 54%. Bajó un poquito la transmisión de luz, y lo que sí bajó mucho, como siempre que ponemos un DBH, es la transmitancia, que estaba en 5 con algo, ahora estamos en 2,8, ¿no? Entonces ahí fíjense toda la combinación posible que tienen de distintos tipos de vidrios con distintos colores, de acuerdo a la aplicación que ustedes tengan. Esta pantalla de acá es los vidrios de baja emisividad o los espejos de calor, ¿sí? Que fíjense que en cuanto ustedes tienen espejo de calor, los U de los DBH que estaban en 2,8 bajan a 1 y algo, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean U de 1 y algo, significa que tiene espejo de calor el vidrio. No hay otra manera de construirlo a un DBH si uno no le agrega esa película para bajar tanto este coeficiente U, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay distintos tipos con distintos espesores, y más o menos los factores solares están entre el 33 y el 41%, ¿sí? O sea, estos son vidrios que son muy aislantes, pero que no dejan pasar tanta radiación, ¿sí? Bueno, y acá hay otro ejemplo de vidrio con espejo de calor para que ustedes después lo miren con tranquilidad los distintos tipos que hay. Pero fíjense que hay una variedad enorme para elegir, y realmente uno se marea porque cuando va a seleccionar un vidriado no sabe por dónde empezar, digamos, con el tema de los colores y esas cosas. Bueno, entonces, yo les decía que junto con el vidrio también tenemos que ver cómo vamos a controlar el ingreso de sol para evitar los sobrecalentamientos en verano, ¿no? Hay muchas técnicas, vamos a mencionar algunas. Una forma de modificar el vidrio para que no transmita tanto es agregarle estas láminas adhesivas que pueden tener desde dibujos hasta como esta que tiene este tipo de perfil de color, ¿no? Entonces hay una parte del vidriado que transmite mucho menos que la parte clara, entonces es una manera de regular. Ustedes siempre recuerden que cuando se agrega una lámina adhesiva,
la radiación que incide sobre el vidrio, como la lámina no lo deja pasar, se termina absorbiendo en el vidrio. Entonces la temperatura de estos vidrios que tienen láminas suele ser más alta que la de un vidrio claro, ¿no? O sea, tenemos ahí un efecto de absorción de la radiación. Bueno, acá están los que les decía yo, los film para ventanas que se pueden poner, digamos, en una de las superficies de los vidrios con sus ejemplos. Estas son las láminas autoadhesivas de 3M, que aquí les dejé el link por si quieren después ahondar un poco más en cómo funcionan, cómo se instalan. Necesitan un instalador que sea algo así como matriculado, digamos. No puede ser cualquiera el que instala, porque 3M si no les da garantía sobre la lámina, ¿no? Entonces, el que lo instala tiene que tener también conocimiento. Después, obviamente, tenemos las técnicas tradicionales de control solar, las que se usan de toda la vida, desde las cortinas, los aleros, las cortinas exteriores, ¿sí? Siempre que utilicen elementos de protección, cuando tengan vidriados, conviene ponerlos del lado exterior, ¿sí? O sea, si ustedes van a poner un postigón, si van a poner algo que sombree, conviene ponerlo del lado exterior, de forma tal que la radiación solar se bloquee antes de llegar al vidrio, ¿sí? Obviamente, esto es una recomendación, hay casos en los que no se puede y entonces uno lo pone del lado de adentro, pero lo óptimo es que evitar que el vidrio se caliente. ¿Por qué? Porque cuando se calienta ya está irradiando hacia adentro. En cambio, cuando yo pongo este tipo de cosas, evito o disminuyo ese calentamiento de la superficie vidriada. Otra manera de hacer un control solar es a través de lo que se llaman las dobles fachadas, ¿sí? En los edificios que tienen altos niveles de vidriado, la doble fachada. Una de esas dobles fachadas es la doble fachada verde, ¿sí? En este caso, el edificio Consorcio en Santiago de Chile, que tiene una estructura separada, acá se ve clarito, digamos, el vidriado, una estructura que tiene como 1,5 metros de separación en la cual crecen plantas, que tienen un doble efecto, porque estas plantas tienen que cubrir el vidriado en el verano, pero tienen que dejar pasar la luz en el invierno, ¿no? Entonces, en general se ponen plantas de hojas caducas, de forma tal que en el invierno queden sin hojas y no afecte a la eficiencia energética o a la ganancia solar directa que hay a través de este vidriado, ¿no? Y además este espacio permite, digamos, cuidar, hacer, digamos, el cuidado de las plantas, la poda, la limpieza de los vidrios y todas estas cuestiones operativas que estos son, digamos, sistemas que son muy caros de mantener, pero que, bueno, que son estéticamente agradables si están bien cuidados, ¿no? Y tienen un montón de beneficios en cuanto a las cuestiones ambientales, porque bajan la temperatura de este espacio, dan sensación, digamos, de verde, con todo este tema del enverdecimiento de las ciudades, los techos verdes y todo eso. Son estrategias que están ganando cada vez más importancia. Entonces esta es otra manera. Yo en algún momento les voy a hablar de la fachada verde desde el punto de vista térmico. Acá la estamos viendo como un elemento de control solar sobre los vidriados, o incluso puede ser sobre una fachada opaca, no necesariamente esto tiene que ser todo vidrio. Bueno, después tenemos las fachadas inteligentes, activas en el sentido de que uno puede controlar, en este caso es una ventana móvil, ¿sí? Una persiana móvil, que la puedo ir poniendo a distintas alturas de acuerdo al nivel de iluminación, pero que obviamente esto se hace automáticamente, no es que yo lo puedo controlar con un control remoto, pero lo que hace el sistema en completo es censar la iluminación interior y en base a eso tomar la decisión de si hay mucha iluminación o poca iluminación, y en base a eso subir y bajar la ventana, ¿sí? Esta ventana está diseñada, se las dejo ahí, las diseñó el LBL de Estados Unidos para el New York Times, para las oficinas del New York Times, para manejar los niveles de iluminación
en el interior, ¿no? Entonces tiene todo el artículo en donde se explica qué tipo de vidriados se usaron, cómo se, estos sistemas con unas barritas cerámicas para bloquear la radiación del lado de afuera, el tipo de material que se utilizó para favorecer que la iluminación natural se distribuya de la mejor manera posible, etc., ¿no? Estos son los que se llaman fachadas inteligentes. Y dentro de la fachada inteligente hay una variedad enorme, muy actual, de cosas que se pueden hacer, incluso relacionadas con modelos de confort. ¿Se acuerdan que habíamos visto los modelos de confort térmico y la capacidad de adaptación y todo eso? Bueno, hay sistemas de control que se basan en esos modelos, en las ecuaciones que tienen metidas esos modelos, para ir regulando, van censando las condiciones ambientales de temperatura, humedad, iluminación, y van regulando de acuerdo a eso el nivel de radiación solar que entra en conjunto con el nivel del aire acondicionado, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, desde el punto de vista del control electrónico. Bueno, entonces, en conclusión, fíjense que hemos visto un montón de posibilidades para los vidriados. No se puede sugerir este vidrio es mejor que este otro, este DBH es mejor que este otro, o este color es mejor que este otro, porque todo depende de la aplicación con la que uno esté trabajando y de lo que quiera lograr. Lo que hay que saber es cuáles son las variables que me los describen y qué es lo que yo necesito aplicar en un caso particular para saber cuál vidriado elegir que sea más adaptable a esa problemática, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo práctico de cómo seleccionar un vidriado en un edificio de oficina. Esta diapo es simplemente para mostrarles que hay una herramienta que ustedes la pueden descargar gratuitamente después que se registran en esta página de Saint-Gobain, y ustedes pueden armar el vidriado como ustedes quieran, pueden ir eligiendo los colores, los tipos, y entonces les va calculando todas las propiedades ópticas y de transmisión de luz del sándwich que ustedes hayan elegido. Entonces ahí pueden modificarlo. Me imagino que después pueden pedir a la fábrica que les hagan ese modelo y se las deben poder hacer. Pero está muy interesante, y como es gratuito y sencillo de utilizar, por eso se los dejaba aquí. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos en 15 minutitos, 10 minutitos se los muestro. Esta es una vista de Google Earth, de una parte que es muy céntrica. Acá estamos a una cuadra de la plaza central de Salta, y a nosotros nos contactaron para que ayudáramos a hacer el diseño de este edificio que está acá, ¿sí? Es un edificio de oficinas de 5 pisos. Acá hay una vista desde otro lado del edificio. Este edificio ya está construido y funcionando. ¿Y cuáles eran las cuestiones críticas de este edificio? En primer lugar, la orientación. Nosotros tenemos, la ciudad de Salta es una ciudad típicamente construida al estilo español, es decir, que tiene sus calles en orientación prácticamente norte, sur, este, oeste, ¿sí? Entonces, este edificio justo, la fachada y la contrafachada daba al oeste y al este, que como ustedes saben, siempre hemos dicho, cuando analizamos la geometría solar y todas estas cuestiones, cuidado con la orientación oeste, porque es una orientación complicada, porque recibe mucho sol, en el verano puede sobrecalentar, ¿no? Y entonces el estudio de arquitectura viene con una propuesta de edificio que tiene una fachada completamente vidriada de piso a techo de los 5 pisos hacia el oeste, y también completamente vidriada hacia el este. O sea, era la peor situación desde el punto de vista de la ganancia solar, ¿no? Y en el frente no había ningún edificio que lo sombree demasiado, así que estábamos muy complicados para mantener ese vidriado sin que se sobrecalentara, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una planta del edificio. Se quería mantener el vidriado, no se quería hacer una parte opaca y una parte transparente por una cuestión de transparencia institucional y de que fuera todo vidriado. Entonces había que mantener los vidrios. Entonces la propuesta fue, bueno, busquemos una tecnología que nos ayude a lidiar con este problema.
¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una vista en planta de todas las oficinas del lado oeste y del lado este. Lo que hicimos fue, principalmente me voy a centrar en la oeste, que era la más complicada. Del lado oeste le pusimos una fachada vegetal, ¿sí? Para que a la mañana, que era el momento más crítico, diera sombra sobre los vidrios. Y en la fachada oeste lo que se hizo es acá una doble fachada vidriada, ¿sí? O doble piel de vidrio, que le llaman. Esto que está acá como curvo, ¿sí? Es una estructura metálica completamente cubierta de vidrios, y estas oficinas tienen todo este lado completamente vidriado también. O sea, hay dos vidrios, el de la fachada y el de la oficina, ¿sí? ¿Por qué hicimos esta fachada adelante? Porque elegimos para esta fachada ponerle un autoadhesivo, ¿sí? Que disminuyera la transmisión de luz y funcionara como sombreado previo a la fachada de la oficina. Entonces, al estar separada del vidrio de la oficina, acá hay un canal de aire ventilado. Entonces, este vidrio, que se pone bastante caliente porque, como yo les dije, los autoadhesivos lo que hacen es que absorba más radiación el mismo vidrio. Entonces este vidrio se calienta bastante, pero no transmite tanto el calor hacia la oficina por dos razones. La primera, porque está ventilado, entonces hay una corriente de aire permanente que se va llevando el calor del vidrio. Y en segundo lugar, porque a este lado le pusimos un vidrio de alta, o sea, estos espejos de calor, de alta reflectancia, ¿sí? Entonces, el calor que emite este vidrio se refleja en el vidrio de la fachada y no entra hacia el interior de las oficinas, ¿no? Bueno, brevemente, como siempre tenemos que hacer un diseño completo del edificio, no solamente mirar una sola partecita, dijimos, bueno, si vamos a tener tremenda tecnología en los vidriados, hagamos que las envolventes sean lo mejor posible, ¿sí? Lo más aislada posible. Entonces, por ejemplo, para el techo, lo que se hizo fue, esto que está acá es una técnica... Un empalomado. Sí, no sé cómo se llama exactamente, es una técnica que el arquitecto colombiano dice que usan mucho en Colombia, que consiste en separar, digamos, en armar una cámara de aire para que la superficie que absorbe el calor, que son estos cerámicos, esté separado del vidrio, ¿no? ¿Cómo es que se llama, Alfredo? Empalomado. Ajá. Bueno. Acá lo conocemos así. Eso que está como, que son como unos cilindros de hormigón, yo lo he visto que lo hacen con bolsa. Sí, Le ponen hormigón adentro de una bolsa y ahí generan es como más amable para que asiente la baldosa. Claro. En cada esquina, ¿no? En realidad estaba puesto así, estos son los de electricidad, los caños de electricidad de plástico, era para no desperdiciarlo, digamos, entonces se los puse. Claro, lo usaron ahí. Sí, porque como tenía que ser transitable la cubierta, porque están todos los aire acondicionados, entonces bueno, se lo armó así. Es lo que está puesto acá, ¿no? Y después, por supuesto, tenía el techo de hormigón y un cielo raso con un espesor bastante importante digamos, de aislante térmico, ¿no? Entonces la transmitancia total de todo este sándwich era aproximadamente 0,33, bastante bajita. ¿Esto por qué? Porque nosotros en Salta, sobre todo en los veranos, tenemos muchísima radiación y los techos son los que más se calientan. Entonces buscamos que el último piso no sufriera los efectos de un mal diseño, ¿no? Por eso es que tiene toda esta transmitancia tan cuidada. Y lo mismo se hizo con los muros. En Salta no es común que se aíslen los muros, pero en este caso nosotros usamos el ladrillo cerámico hueco y aislación térmica con una terminación de yeso, ¿sí? De 3 centímetros para evitar, digamos, las pérdidas de calor. Como sabíamos que queríamos buscar algo que sea eficiente, entonces construimos este sándwich, ¿sí? La aislación en este caso, fíjense, los dos materiales son materiales livianos, no son materiales que acumulan calor.
porque la idea es que como las oficinas se usan durante el día, es que uno encienda la calefacción o la refrigeración y rápidamente el aire se caliente o se enfríe, ¿sí? No tengamos este problema de tener que esperar que se caliente o se enfríe la masa para que se enfríe el aire. Entonces, por eso es que es digamos, una envolvente liviana desde el punto de vista térmico, que no acumula demasiado calor. Acá hay una imagen de cómo quedó el edificio, ¿sí? La idea con la doble fachada esta era que tomara aire de la parte de abajo. O sea, yo les explico cuál es la teoría de cómo funcionarían estas dobles fachadas vidriadas. El aire fresco entra por abajo, se calienta a medida que va lamiendo esta superficie que está más caliente, digamos, arriba, y termina saliendo por efecto chimenea por la parte de arriba. Eso es la teoría, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasó, porque este edificio, después de construirlo, nosotros fuimos con los sensores e instalamos sensores dentro de toda esta doble fachada, dentro de las oficinas, medimos la radiación transmitida, entonces nos permitió sacar un montón de información bien interesante. Bueno, acá está un ejemplo de, estaba en crecimiento, la doble fachada verde, ¿sí? La hicimos, o sea, una mitad de la oficina no tenía nada, dejaba pasar la luz, y la otra parte sí estaba cubierta, o sea, un 50% de cobertura. Y esto es en la parte de adelante, se hicieron las ventanas móviles, ¿sí? Porque esto me permite dos cosas, en teoría. Me permite que en invierno, por ejemplo, aprovechar este aire caliente que está subiendo por acá, abriendo la ventana para que ingrese hacia las oficinas, ¿no? Entonces, las dejamos con posibilidad de abrir para que el usuario tuviera la posibilidad de manejarlo, digamos, a su gusto, ¿no? Entonces, esta ventana es la que tiene el doble vidriado con espejo de calor de este lado, ¿no? Y esto aquí no se ve, pero en realidad tiene un serigrafiado que baja al 50 o 60% la cantidad de radiación que atraviesa este vidrio. Acá está lo que yo les explicaba del efecto de lo que uno espera que haga la fachada vidriada. Durante el día se calienta y absorbe, digamos, absorbe el calor, y por efecto chimenea sube por aquí. Entonces uno podría llegar a abrir, en este caso, si uno abre una ventana de este tipo batiente, podría extraer un poco del calor de la habitación. Nosotros más bien lo pensamos para el invierno, de poder abrir las ventanas y que ingresara el calor. Pero en realidad lo que concluimos es que hay todo un tema con el ruido ambiente, ¿no? Que hace que sea muy complicado abrir las ventanas en una zona tan céntrica, ¿no? Con las bocinas de los autos y el ruido. Entonces, en general, al final no se terminan utilizando de esa manera. Bueno, y acá están las propiedades del vidrio. Les muestro qué fue lo que pasó. Estas son las medidas. Por ejemplo, nosotros medimos entre el 12 y el 19 de octubre. Esta curva en amarillo es la radiación solar incidente en superficie horizontal. Fíjense, más de 1000 vatios por metro cuadrado, o sea, son días claros con mucha radiación solar. Las temperaturas exteriores del aire, bueno, hubieron días que superó los 30, ¿sí? Pero en general más o menos entre los 18 grados y los 25 o 30 grados de temperatura, ¿no? ¿Qué pasa en la fachada? Los sensores que estaban puestos en esa cavidad. En esa cavidad la temperatura es esta curva roja, es un poco más alta. Como circula viento, no es la temperatura exterior, o sea, por ejemplo, este día no llega a 30, como lo que está acá, sino que es un poco más alta, alcanza los 35, 36 grados de temperatura, ¿sí? El aire, por el efecto del vidrio que está caliente y todas esas cuestiones. O sea que, imagínense que ustedes tienen la oficina que en vez de estar en contacto con aire a 30, está en contacto con aire a 5 grados más, por poner la fachada, ¿no? Este efecto se contrarresta con el efecto de sombreado que hace la fachada. O sea, yo por un lado le subo la temperatura, pero por el otro, en verano, pero por el otro disminuyo la cantidad de radiación solar que entra a la oficina. Entonces, ¿qué pasó con la temperatura de la oficina? Es lo que se ve acá en la curva verde.
Fíjese, la curva verde estamos en 22, 23, el día de más temperatura por acá estamos como en 26. Esto es con la oficina sin nadie adentro y sin nada de equipo, ni de calefacción, ni de refrigeración, nada, ¿no? Es así solita, cómo funciona en libre, digamos, en libre fluctuación de temperatura. Fíjense que las temperaturas exteriores llegaron a 32 grados y en los momentos que hacían 32 grados afuera, alrededor de las 2, 3 de la tarde, dentro de las oficinas estábamos por debajo de 25 grados, ¿no? Sin usar aire acondicionado. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque yo estoy evitando que la radiación solar entre a la oficina y porque el espejo de calor de los vidrios hacen que el calor de afuera no entre, y el doble vidriado hermético de los vidrios me produce un efecto aislante en esa fachada acristalada, ¿no? Entonces todas esas cosas juntas hacen que realmente el interior no se sobrecaliente. El consumo eléctrico para refrigeración de este edificio es bastante bajo, ¿no? Sorprendentemente, para alguien que no sabe cuáles son específicamente todas las tecnologías que están metidas detrás de la fachada, es un resultado sorprendente. Bueno, y acá está, esta la puse simplemente para que vean cómo se redujo la radiación solar, es para mirar la última curva. Fíjense que de los 1000 que había afuera, adentro a lo sumo llegan 200, ¿no? 200 vatios por metro cuadrado. O sea, estoy bajando 5 veces la radiación solar de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces eso es la buena selección de los vidriados. Y finalmente, ¿qué pasó con la velocidad de aire? Esto fue una sorpresa para nosotros. Nosotros medimos la velocidad de aire en sentido horizontal y en sentido vertical, ¿no? Para ver qué era lo que pasaba con dos aparatos diferentes, y encontramos que el aire no se mueve de abajo hacia arriba, con el efecto chimenea que nosotros pensábamos, sino que se mueve en el sentido horizontal, con mucha mayor velocidad. Fíjense, el celeste, el horizontal, la velocidad de aire más o menos es 0,5 metros por segundo, mientras que la vertical es 0,12 metros por segundo, ¿sí? O sea, el movimiento de aire principalmente es en el sentido horizontal. ¿Y por qué es eso? Porque el viento, la velocidad de viento, fuerza más el movimiento de aire dentro de la fachada que el efecto de flotación, digamos, por diferencia de temperatura del aire dentro de la fachada, ¿no? Entonces, esto nos enseña que uno muchas veces diseña pensando que las cosas van a funcionar de cierta manera y resulta que después terminan funcionando de otra. Afortunadamente, a nosotros no nos importaba tanto cómo se ventilaba la fachada. Queríamos que el aire caliente se vaya, no me importa si vertical o horizontal, pero que se vaya, ¿no? Pero probablemente si hubiéramos hecho una fachada más cerrada, por ejemplo, no hubiéramos tenido estas velocidades de aire y el ambiente interno hubiera sido de temperaturas mucho más altas, ¿no? Así que bueno, para finalizar, este video que encontré en YouTube de la Universidad Nacional del Rosario, que está hecho, dura como 1 hora y media, un poquito más, es una charla que dieron los fabricantes de vidrio respecto de las fachadas vidriadas de alta prestación, ¿sí? Fueron a hacer, digamos, un raconto de cuáles son los vidriados que ellos tienen, y tienen toda una cuestión de historia de edificios en Buenos Aires, de cómo fue evolucionando el vidrio, y de cuáles son, para usted va a ser muy interesante porque está todo el tema de cómo se montan, ¿no? de cómo se los tiene que trabajar desde el punto de vista de la arquitectura, además de todas las cuestiones térmicas que después, digamos, de esta charla que hemos tenido hoy, les va a resultar muy sencillo de entenderla y de irla siguiendo, ¿sí? Así que yo les dejo ahí, en la página del Moodle está el link a este video, y está, bueno, también en esta transparencia. Creo que esta es la última, sí.